Señal Internacional. Y este próximo domingo, 7 de agosto, tomará posesión el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, con un nuevo gobierno de orientación de izquierda. Una ambiciosa reforma tributaria para financiar el gasto social y mantener la economía en crecimiento son algunos de los desafíos que tendrá Gustavo Petro como presidente de Colombia. Para esto, el nuevo mandatario tendrá que lidiar no solo con los habituales problemas de un presupuesto limitado, sino también con una coyuntura internacional delicada por el riesgo de una recesión mundial. Según la CEPAL, los efectos de la guerra en Ucrania elevarán la pobreza en América Latina. Colombia no será la excepción, pues este indicador pasará del 33,6% de 2021 al 38% en 2022, llegando incluso al 39,2% dependiendo de cómo se comporte la inflación. Como ministro de Hacienda, Petro designó al prestigioso economista José Antonio Campo. Entre sus tareas estará la presentación de la reforma tributaria con la que Petro pretende aumentar los recursos de la nación. La reforma pondrá especial énfasis en las personas naturales de mayores ingresos y en los evasores, y con ella se busca recaudar cerca de 50 billones de pesos anuales. Según algunos analistas, la reforma tiene espacio político para pasar en el Congreso, pero no será fácil hacerla del tamaño que se quiere, porque esto frenaría fuertemente al sector privado y haría que se tenga una desaceleración más marcada en la economía. Más allá de aumentar el recaudo, el gobierno tiene otros retos de corto plazo en el campo económico, como el de la disparada inflación, que en el caso de Colombia, en la medición interanual hasta junio, estaba en 9,67%, o también la tasa de desempleo a consecuencia del parón causado por la crisis de la pandemia. Según el DANE, el desempleo en junio fue del 11,3%, casi la mitad del 20% que se alcanzó en lo peor de la crisis. Otro desafío en este campo será mantener el crecimiento económico, que en 2021 fue del 10,6%, a partir de una base de baja comparación, que fue la del 2020, el peor año de la pandemia. Petro asumirá el próximo 7 de agosto con la promesa de hacer las transformaciones políticas, económicas y sociales que requiere el país. De momento, su equipo de transición ha denunciado que el gobierno saliente, el del presidente Iván Duque, no ha escatimado en gastos en la recta final. Y una veintena de congresistas estadounidenses le piden al presidente Joe Biden que interceda por el reciente asesinato en México de 2 sacerdotes jesuitas para que este acto no quede impune. Los padres Javier Campos y Joaquín Mora fueron asesinados por un miembro del cártel de Sinaloa el pasado 20 de junio en el estado de Chihuahua. Este grupo de congresistas estadounidenses insta a la administración a trabajar en estrecha colaboración con el gobierno mexicano para que se haga justicia y para implementar políticas con las que poner fin a la crisis de violencia que azota al pueblo mexicano. China anunció 8 medidas en protesta por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. Entre ellas, la suspensión de la cooperación en materias como la judicial, la de cambio climático y algunos mecanismos de seguridad. La Cancillería china informó la cancelación de las llamadas telefónicas entre los líderes de comandos militares y de las reuniones de trabajo entre las carteras de defensa de ambas naciones y las del mecanismo de consulta de seguridad marítima militar. El Ministerio de Exteriores también anunció sanciones en contra de Pelosi y sus familiares directos por hacer caso omiso a la preocupación y la firme oposición de China a su viaje por Taiwán y por socavar la soberanía y la integridad territorial del país asiático. Y critica el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el informe de Amnistía Internacional que acusa a su nación de poner en peligro a la sociedad civil. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechaza rotundamente las conclusiones de Amnistía Internacional. En su último informe, la Organización por los Derechos Humanos afirmaba que Rusia y Ucrania ponían innecesariamente en peligro la vida de civiles. En el caso de Ucrania, por situar lanzaderas de cohetes y plataformas de misiles cerca de zonas residenciales. Zelensky ha desestimado dichas acusaciones la noche de este jueves en su discurso diario. No hay ninguna razón, ni siquiera hipotética, que justifique cualquier tipo de ataque ruso a Ucrania. Publicar este tipo de informes manipuladores lo único que consigue es hacernos también responsables de la muerte de los ciudadanos.
Por otro lado, Zelensky también recalcó su objetivo de estrechar relaciones con los países africanos, donde considera que hay un exceso de propaganda rusa. Estas intenciones surgen tras la gira del ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov por varios países africanos el mes pasado para conseguir apoyos. Además, el presidente de Ucrania ha hecho un llamamiento a Bruselas para agilizar la llegada de fondos para el Estado, algo que, según él, ha estado entorpecido por la burocracia. Israel anunció hoy que mató al número 2 del grupo Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza durante un ataque aéreo que dejó al menos otros 7 fallecidos. Israel mata al número 2 de Yihad Islámica en un bombardeo en Gaza. Taysir al-Jabari, líder de la unidad de lanzamiento de cohetes hacia Israel, era abatido este viernes durante un ataque aéreo del ejército israelí a un edificio residencial. Junto a al-Jabari morían otras 7 personas, una de ellas una niña de 5 años, según informa el Ministerio de Sanidad de Palestina, y otras 40 resultaban heridas. El ataque israelí es parte de una operación contra este grupo islamista, Yihad Islámica, que recientemente amenazaba con ataques a Israel tras el arresto de uno de sus líderes en Cisjordania ocupada, Bassam al-Sadi. Las fuentes palestinas hablan también de otros bombardeos en varias ciudades gazatíes. Israel mantiene por su parte cerrados los cruces fronterizos con la franja. Josefina Real, José Ángel Gutiérrez, hasta aquí el resumen. Audiencia, muchas gracias y continúe con mis compañeros. Celia, muchísimas gracias. Que tengas bonito fin de semana.